Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Buenas señores, ¿cómo estáis? Yo bien aquí, tranquilito. Hoy señores, me apetece hablar sobre una serie del mercado. Me apetece hacer un vídeo de mercado. Y ahora que vienen los reyes, el Papá Noel y todo este rollo, y la gente va a empezar en gastar dinero para el amigo y decirle lo que tú quieras, me apetece hablar sobre el mercado de juguetes y cómo está viendo actualmente por el coronavirus. Sí, el bicho este. Perdón señores, por lo que van a ver ahora. Es el Elmo de Inge en el Paint. Elmo en el Paint. Sí, mira, me propuse algo. Si este vídeo llega a 1 millón de likes, este Elmo lo hago en físico. Pero si hago 1 millón, ya sé que es imposible, pero soñar es gratis. Ya sabéis, soñar es free. Bueno señores, vamos a dejar de tapujo y vamos a entrar ya los fondos, lo que hay, para que pincharon el vídeo, para lo que queréis vosotros ver. La facturación del mercado de juguetes, ¿cuánto ganan? En España, in Spain, ganaron 929 millones de euros. Todos los jugueteras, todas. 929 millones de euros. Dirá alguno, ¡buah! Es muchísimo en España. Atentos señores. El mercado de juguetes, por causa del del coronavirus, bajó un 7%. Increíble, un 7% bajó. Ahora diréis, pero internacionalmente, ¿cómo está internacionalmente? ¿Sí? In the world. En el mundo, excepto algunas regiones, por ejemplo, en China, aumentó considerablemente, aumentó un 50%. A la alta, algunos por abajo dice que bajó, subió un 30%. En Corea del Sur bajó un 10%, aumentó un 10%. Pero por ejemplo, en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania bajó. Por eso, los datos están un poco así, depende de la región que viva, que sube o baja. Dato curioso, el juguete que más se vendió en España se llama Bebé Llorones. Por su nombre dice, el juguete es un bebé que llora. Eso no es de comprar un juguete, tú vete a adopción y ya tienes ya un bebé llorón. Más sigue hablando sobre España, porque es la zona que vivo y punto. En España, todo el mundo sabe que la natalidad está bajando. Y esto los jugueteros dicen, no me joda que la natalidad está bajando, que me está jodiendo el negocio. Estáis preguntando, ¿por qué? La mayoría de gente que compra juguetes, que son niños, kids, son niños, que si la natalidad baja, le jode a las jugueteras. Algunos dirán, no, es que yo tengo 85 años y compro cartas Pokémon. Tú sí, pero la mayoría de gente que compra productos son niños. ¿Entiendes? Ya sé que hay una gran cuota de gente mayor, pero la mayoría que compra son niños. Y ahora, señores, vamos a hablar sobre Hasbro Game. La empresa esta, Hasbro, es la mayor empresa de juguetes del jodido mundo. Y si este vídeo llega a 1 millón de likes, hago el Elmo, pero si llega a 100 likes, os juro que hago la historia de Hasbro, la history de Hasbro. 100 likes, es difícil pero lo lograremos. ¿Cómo fue Hasbro este 2020, 21 y el futuro? Hasbro Game, desde 2020 hasta 2021 aumentó un 136%. Pero el virus dice que bajó. No todas las empresas, señores, estamos hablando de empresas, no de países. Hasbro posee Nerf, el Monopoly, el Cluedo, y cada año que pasa compra más cosas. Por ejemplo, este año compré varios juegos de mesa y por eso aumenta. Ahora señores, vamos a hablar de los Reyes Magos. ¿Lo ves? El reciclado, usé los Reyes Magos de la Segunda Guerra Mundial para ahora. Reutilizar, así no contamino tanto, Ya sé que voy a hacer uno nuevo, pero más vale reutilizar. Recordar.
para gente que le guste mucho la historia. Freddy Gaspar, recordad esto. Bueno, después de decir Freddy Gaspar, todo el mundo Freddy Gaspar, por favor. Vamos a hablar cómo fue los Reyes Magos. Ya sé que voy un poco de tiempo, pero ¿cómo fue este 2022 para los Reyes Magos? Un poco jodido. Os explicaré por qué. Este año los Reyes Magos, señores, están poco jodidos para las jugueteras. Porque no compraron mucho, señores. Es decir, que no gastaron mucha pasta. Porque en Spain va la economía mal. Si va la economía mal, jode a los reyes. Y encima todo el tema del virus, que la gente no puede ir a trabajar y todo esto no te da todo. No hace a money. Por eso a muchas jugueteras en plena campaña de Reyes, que es la época que más dinero factura. Mierda, se me acaban de caer los papeles. Da igual, después lo recojo, que el vídeo más importante. No facturó lo que interesa. Facturó mucho menos por el virus. Ahora sí, señores, la guerra que está viendo ahora. Los físicos, es decir, tener juguetes para tocarlo, contra lo digital. Diréis, ¿qué físico digital, por ejemplo? Y tú vas a comprar a Toys R Us o a Nike, una empresa juguetera, va, lo compra y lo tiene, o comprarlo por Amazon. Diréis, ¿quién está ganando esta guerra? ¿Vosotros qué creéis? Amazon, señores. AliExpress está ganando la guerra. ¿Por qué? Ahora ponemos un ejemplo. Tú cuando vas a una juguetera, siempre dices, voy a comprar, mi niño pidió el Lego submarino. Tú al Lego submarino no hay, te que ir al Lego submarino para no hay. Si más fácil, señor, es ir a Amazon, buscar Lego submarino y hay Lego submarino. ¿Qué más quieres? ¿Qué más te pidió? Una Nerf escopeta. Tu hijo quiere una Nerf rifle. Pues hay Nerf rifle. ¿Qué más quiere? Pídeme. ¿Qué más pidió tu hijo? O tu hija. ¿Qué pidió? La cocinita. Pidió una cocinita. De Nenuco. Una cocinita de Nenuco. Y hay una cocinita de Nenuco. ¿Lo ves? En Amazon es más fácil pedir. No hay que ir a comprar. Ahora sí, señores. La batalla ha empezado. Ya estamos viendo la batalla digital está ganando, pero hay otra batalla. Los videojuegos contra los juguetes. Actualmente los niños diciendo, por favor, cómprame la nueva skin de Fortnite. Por eso la gente está más jodido. Esta es una guerra entre los videojuegos contra las jugueteras. Pum, pum, pum. ¿Quién ganará esta magnífica guerra? Voy a dar un par de datos. Los videojuegos están llegando al corazón de los jóvenes. Y más a los niños. Ya se ven todos los niños ya con 3 años jugando ya al Fortnite, al Clash Royale, a juegos así de videojuegos ya. A un GTA con 3 años ya hay niños ya con 3 años jugando GTA. Así, aprendiendo a manejar los territorios, baby. Los videojuegos están ganando esta gran batalla, por lógica. Es la novedad, los juguetes diciendo, qué putada. Yo antes era el rey del mambo. Ahora, los videojuegos están cogiendo mucho territorio. Actualmente los niños prefieren decir, no mamá, cómprame la nueva PS5. Mamá. Y la gente ya no te pide. Sí, cómprame el Monopoly Junior. O cómprame la skin del Fortnite o el baile. Ya pocos niños te pide. No, sí, cómprame la Nerf Rival este. ¿Ya ves que le está quitando cuota de mercado, señores? Conclusión de los juguetes. ¿Qué conclusión haremos sobre este vídeo del mercado de juguetes? Fácil. La conclusión de este gran vídeo es que hay 3 pasos, hay 3 cosas que dejó muy claro este vídeo. La primera es que la juguetera está jodido, pero yo no, para no decirlo, pedí jodido, es que está en guerra, pero dejamos una paz.
¿Sabes por qué? Porque la guerra hay paz. Quiere decir que la guerra entre videojuegos y juguetes está en paz. Ahora explicaré por qué. La caída creo que será temporal porque actualmente la gente pide tenerlo ya mucho físico, ir a la tienda y comprarlo. Con los vinilos, pero actualmente está cayendo. Y no se puede negar que la digitalizar las cosas va a ganar el sándwich. Ahora estaréis preguntando, ¿por qué se estaba en paz la guerra de videojuegos y eso? Señores, por favor. Nerf Fortnite. La cosa que más facturó de Nerf actualmente y por eso Hasbro Gaming subió también. Un gran por ciento es por Nerf Fortnite. Suena Nerf pero Fortnite. El Monopoly Fortnite. El Credo Juego de Tronos. El Rift Juego de Tronos. El Rift Fortnite. El Rift... Yo qué sé. El Rift Clash Royale. Actualmente, señores, los videojuegos y las jugueteras está un acuerdo. Oye, ¿qué coño sé? Las cartas Fortnite. Las cartas Fortnite. O yo que sé, el Monopoly Fortnite. Este sí lo compré yo, Monopoly Fortnite. O. O Monopoly videojuego, para coña. Esto es real. Monopoly este año lanzó un Monopoly videojuego. Un Monopoly GTA. Tiene una pinta, Monopoly GTA. ¿Lo ves? La juguetera y los videojuegos llegaron a un acuerdo, así no. Tú me das los nombres de las marcas y yo te doy publicidad y a cambio tú me das ganancias, así con Pace, una paz. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dale like y suscríbete. ¿Lo ves? Hasbro Gaming, Hasbro Gaming. Si llegamos sin like, hago el vídeo de Hasbro Gaming. Que me lío. Y lo vemos a la próxima. Adiós. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Propia.